Don Ramón Teja, el doctor Teja, es una persona importante en el mundo de la enseñanza, en el mundo de la polemología, que son las polémicas que él no busca, pero que tiene la sociedad y que hacen que haya una extroversión de las universidades. Él es un doctor y un catedrático de la Universidad de Cantabria, como he sabido, pero participa en la vida social, eso que tanto se dice, él lo practica, no dice que no, y acude a los foros que son necesarios para dar su documentada opinión. Documentada porque ahora vive en Santander y feliz, hoy estaba por el Sardinero. Hablamos en el Hotel Real, en la víspera del viaje del Papa, del que vamos a tratar, porque tiene por dos caminos una especialización que le faculta para dar opiniones sólidas en torno a la significación de los viajes del Papa y otros. Ramón ha sido trashumante universitariamente, en el buen sentido de la palabra. Quiere decir que su preparación no es una preparación in situ, no es un señor que creció, se mantuvo y expiró, porque está muy vivo a sus 62 años, intelectualmente. Tiene por lo menos media docena de publicaciones, muchísimas más de carácter informal o formal, pero en journals y en publicaciones de revistas universitarias. Pero vamos a hablar con él. Es muy conocido, empezó a serlo sobre todo por tratar de la Capadocia. La Capadocia es un lugar como la meseta castellana en Turquía, a donde acude el pontífice, y por tanto hay un doble motivo para que pueda hablar sobre aquello en lo que investigó durante años. Ramón estuvo en Murcia, en la Complutense, ha sido profesor en Cantabria, pero su alma mater fue Salamanca. Y tiene una doble formación que constituye la solidez de opiniones certeras. A veces yo echo de menos la sonrisa, es un hombre un poco serio, no diría que plasta, pero serio. Y una es clásicas, hay que saber griego, hay que saber latín, hay que tener entendimientos etimológicos y pasar luego a más elaboradas definiciones en el mundo concreto de la historia antigua. Ramón, muchas gracias por venir y por no decirnos nunca que no. Yo es la primera conversación que tengo ante las cámaras contigo, pero recuerdo que un día nos encontramos de manera imprevista en el RIS de... no sé qué haríamos allí, porque no estábamos para tanto, en París. Sí, nos encontramos un día por la calle en París. Es cierto. Yo estaba en una estancia de investigación en París, me encontré con Jesús Pindado por la calle, nos dimos un abrazo, recordamos viejos tiempos de Santander. Es verdad. Y me invitaste a desayunar contigo en el Hotel Ritz al día siguiente. Tú has justificado tu presencia y mi invitación, pero no es que yo fuese pudiente ni que estuviera celebrando algo. Estaba de paso a Santander en un viaje de Estados Unidos. Vamos ya con esto que es simpático en la entrada. Tú has viajado mucho por los campus de España para prepararte. Hay que decir antes que tienes dos hijos, felizmente, que están trabajando. Dolores, tu mujer, es una persona que hizo piano, que hizo música, que no ha estado trabajando en la universidad. Vamos a empezar por ahí, sin zaherir. El precio del éxito de un hombre, además de su indudable mérito y talento, como es el tuyo, ¿no tiene un poco la exagerada dedicación que tienen todavía las mujeres, supongo que en su momento, entre ellas la tuya, a la familia y a los hijos? Bueno, eso ahora se ve poco, antes era más frecuente. Y desde luego, para llevar una vida dedicada plenamente a la investigación, viajando, moviéndose mucho de universidades, centros de investigación en España, en el extranjero, es muy importante el tener una mujer que te está cubriendo las espaldas y que te está apoyando y que comparte, digamos, tu trabajo y tus inquietudes. Pero si le pidieras hoy, vamos a empezar por esta vía simpática para ir profundizando, yo sé que esto no te lo esperabas. Si le pidieras hoy que te toque una pieza musical, lo haría muy complacida, diría Ramón, que te toque tu prima. Pues... igual se pone. Bueno, ahora no, porque el piano ya no lo tenemos. Le has vendido. Antes tenía el piano en casa, pero ahora ya no tenemos piano, de manera que era un Vamos poco a más hablar... difícil, pero sí, cuando oímos música ella me aclara muchos conceptos, porque yo no soy un experto en música. La música nunca ha sido muy fuerte, porque entre otras cosas tengo un pésimo oído. Naciste en Suecia, vamos a hablar de tu formación, estudiaste en los Escolapios. Hay una página que prefieres saltar un poco y que, sin embargo, cuando se te pone la abordas, como no. Después de los Escolapios estás nada menos que en los Legionarios de Cristo Rey,
uno de cuyos líderes ha tenido el castigo por pedófilo del Papa. Ahí no vamos a ir porque no nos toca a nosotros, aunque podríamos hablar de ese asunto incluso monotemáticamente, no es eso. Sencillamente, eso dejó una marca en ti, porque Escolapios, yo creo que era Ontaneda, esa estancia en el colegio, vamos a ir en orden, y luego vuelves a los Escolapios. ¿Hay alguna marca, sobre todo, no lo sé, que ayudara a que luego eligieses estudios relacionados con la Iglesia, con la historia y sobre todo con clásicas? Sí, sobre todo con clásicas. Desde luego la infancia es lo que más marca la vida. Cuando somos jóvenes, niños, somos como una bola de masilla que te van moldeando poco a poco, ¿no? Y eso no se puede evitar. Y el hecho de haber estado en un seminario de estos en que se daba mucha importancia a ciertos estudios como el latín y el griego, pues me facilitó el que yo me inclinase en la vida civil, en la Universidad de Salamanca, por este tipo de estudios. Y otros aspectos de la vida también te han marcado. Hombre, no voy a decir que has sido primer decano fundador gracias a eso en absoluto, pero tienes razón, aunque sea un poco freudiano. Perdóname, porque me acusan y tienen razón de cortar a quienes pregunto, pero es que esto es apasionante. El hecho de haber sido ocasionalmente estudiante en los Legionarios de Cristo Rey, ¿crees, y sigo freudiano para dejarlo enseguida, crees que te ha condicionado para ser luego algo, lo que se llamaba antes progre en el buen sentido? No, yo creo porque allí hay que ser no, rebelde. Porque era una formación muy tradicional, muy conservadora, muy rígida. Por eso quizá digo un poco después, por reacción. Eso es, quizá por reacción. O sea, que admites la De posibilidad. todas maneras, no sé si yo soy progre. Quizá cuando yo vine a Santander de decano, era un catedrático joven, formado fuera en otros ambientes. Yo había vivido la Revolución de Mayo del 68, había estado en Alemania 2 años, en una época en que salir de España era casi imposible. Conocí, por ejemplo, en Alemania, en la universidad, dando mítines al que después ha sido canciller de Alemania, Gerhard Schröder, que era el líder de los Jusos, los jóvenes socialistas de orientación maoísta en aquella época en Alemania, que para nosotros era un contraste con lo que habíamos vivido aquí en la España de los últimos años del régimen de Franco. Lo que yo sí puedo decir que a mí me ha marcado mucho, me ha influido mucho desde mi vida personal y pues mi vida como investigador, el haber salido muy pronto al extranjero, el haber tenido otras perspectivas, haber convivido con otras personas, con otras culturas y haber roto, por circunstancias de la vida, la cerrazón y la pobreza intelectual y otros aspectos que se vivía en la España de los años 70, que es la que a mí me tocó vivir recién licenciado y recién doctorado. Alguien es un poco culpable para bien de eso. Yo creo que tu maestro, entre los muchos que has tenido, fue el señor Blázquez, un importante catedrático de Madrid, corrígeme si no es así. Él no es una persona que propició vuestras salidas al exterior, y creo haberte oído en alguna otra ocasión. Sí, yo tuve la fortuna que yo terminé la carrera de licenciatura en un momento, en el año 68, en que se creó en España, en la Universidad Española, una figura que era la de ayudante de cátedra, que permitía prácticamente dedicarse con un sueldo aceptable para entonces, me parece que eran 12.000 pesetas brutas al mes, dedicarte a la investigación, hacer una tesis doctoral dentro de la universidad. Y coincidí con, que fue mi maestro, primero en Salamanca y después en Madrid, el profesor Blázquez, José María Blázquez, que él se había formado también en el extranjero, en Alemania, estaba casado, sigue casado con una alemana, porque viven los dos, y fue a mí y a otros compañeros de mi generación el que nos estimuló a salir a formarnos en el extranjero. Vamos, si tengo una pregunta muy genérica para que la pongas con un poco de viveza en lo posible. Estuviste en Murcia, estuviste en la Complutense, has pasado por Italia, has pasado por Alemania, has ido y vuelto a Salamanca y finalmente a Santander. Vete diciendo con una pinceladita qué te ha dado y los años, la experiencia de cada uno de esos lugares. Bueno, Salamanca me marcó a mí mucho. Yo fui de joven, estudiante, me entusiasmó Salamanca, es una ciudad de la que sigo enamorado. ¿Verdad? Volví allí después de profesor, allí nació el mayor de mis hijos y vuelvo siempre con un que es informático, placer y ilusión. Y
Y Salamanca, el ambiente universitario de Salamanca en aquella época, que era muy vivo, hoy día está tan amortiguado y tan mortecino, digamos, como el de Santander o cualquier otra universidad. Salamanca ya no es lo que era en aquellos tiempos. El estar 3 años en Madrid después de licenciado, haciendo la tesis doctoral, pues me abrió las perspectivas de lo que era Madrid, la gran capital, contacto con un mundo mucho más amplio, mucho más rico. Y después, a continuación, mi estancia en Alemania. Fueron momentos claves que me fueron abriendo progresivamente perspectivas desde el punto de vista vital y desde el punto de vista científico. Voy a ser más concreto quizá. Bueno, no has dicho Murcia. Bueno, lo de Murcia fue casi un paréntesis. Yo saqué la primera cátedra en Murcia y estuve apenas 5 o 6 meses en Murcia, porque en ese momento se creó la Facultad de Filosofía y Letras de Salamanca y me solicitaron que viniese aquí. Y fue casi una época de paso en Murcia que me marcó muy poco. Una cosa, Ramón, que te gustará oír, porque es verdad, es que tu contribución en la tesis donde se habla de Capadocia, del cristianismo, de ese lugar en Turquía, fue celebrada en los circuitos de historia como original. Primero, en parte, porque incluía la economía. Y después, una vez más, corrígeme si me equivoco, sobre todo porque utilizabas la patrística, a los padres de la Iglesia, como fuente para explicar la vida sociopolítica de aquella época. ¿Por qué no? Yo creo que es interesante que se sepa, una parte de estas entrevistas es biográfica. ¿Por qué no dices en qué consistió la tesis y esta contribución que se celebró, ciertamente, eso lo sé, por la originalidad metodológica? Bien, la tesis mía me marcó en cuanto que me abrió unos caminos en el mundo científico internacional y europeo, por su originalidad y por la novedad de los planteamientos científicos. Es decir, yo hice una tesis sobre la historia económica y social de una región de Turquía, entonces muy poco conocida, hoy día muy famosa y un gran destino turístico, la Capadocia, la parte central de Turquía, famosa entre otras cosas porque tiene cientos de iglesias rupestres con pinturas bizantinas de una gran belleza. Y aprovechando que en la segunda mitad del siglo IV allí hubo una serie de escritores cristianos, los que llamamos los Santos Padres, San Basilio, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Nisa, etcétera, que coincidieron en un espacio de tiempo muy corto y que dejaron una amplísima producción escrita en forma de sermones, homilías, cartas. Y la idea de mi tesis fue reconstruir el ambiente de la economía, de la sociedad, lo que era de esa época, a través de estas fuentes eclesiásticas que hasta entonces no era corriente, ¿no? Utilizarlas como fuente para la historia económica y social. Es una riquísima fuente, por otro lado. Eso, bueno, digamos que fue un acierto que a veces vienen por casualidad, ¿no? Yo cuando me embarqué en este tema, formación, no pensaba que hubiera tenido ese éxito, sí. Pero recién publicada, recuerdo que un catedrático muy famoso, que acaba de jubilarse ahora, de la Universidad Alemana de Heidelberg, Gesa Alfeldi, publicó un libro que se ha publicado, traducido a todos los idiomas, una historia social del Imperio Romano. Y en la introducción decía, en los últimos 10 años se han publicado 10 obras fundamentales. Y entre ellas citaba mi libro, que era el único en español. Además, he de decir que este libro, que fue mi tesis doctoral y que se publicó después en la Universidad de Salamanca, fue la primera tesis doctoral que se hizo en España sobre historia que no fuese de tema español. Hasta entonces y ahora, en su gran mayoría, la mayoría de los historiadores españoles se dedican a temas hispanos o regionales o locales. Yo lo que hice es abrir el campo de mis investigaciones a un campo que hasta entonces era casi exclusivo de alemanes, americanos, ingleses, franceses, y me introduje, digamos, en un circuito de investigación de ámbito internacional, que es lo que me abrió muchas perspectivas y lo que me ha mantenido hasta ahora, aunque después mis investigaciones han cambiado bastante la orientación. Yo, Ramón, garantizo a nuestros telespectadores que esto no va a ser una especie de disertación, pero hacía falta
saber algo más que Ramón Teja, es un ex consejero del gobierno de Cantabria, que enseña en la universidad. Había que ver un poco los perfiles del esfuerzo en los distintos campus, tu paso por el extranjero, es decir, centrar primero el personaje. Pero tenemos que hablar de las cosas de hoy. Hablaremos de historia antigua, pero de lo que pasa ahora. El Papa y 16.000 personas cuidando por su vida, yo creo que eso tiene un costo monstruoso. Creo que tantos como Bush cuando ha ido a Turquía. Turquía es una pieza clave en la defensa occidental de la OTAN, es clave en la aspiración que ellos tienen, y algunos países, no todos, para que entre a la Unión Europea, y tú conoces por investigación y por media docena de visitas, por lo menos, el país. Yo voy a ponerme en otro punto de la historia. El Papa llega mañana, hoy estamos hablando, esto se hará más tarde, a Turquía con el temor de si le matan o no. Ha dicho que no va a comer con cierto importante personaje, debe ser lo de las comilonas, de las que acusa a Diego, el exalcalde Astillero. No quiere comilona el Papa, no sé si será que tiene un poco miedo también. Ya con este humor, es extraño el mundo turco. Algo que se ha llamado Estambul, Constantinopla, que tiene otro nombre, que ese mundo que fue el imperio que tú has estudiado en la relación cristiana pasando a otra zona, es un mundo enigmático para los que no van allí o van y son meros turistas. ¿A qué mundo llega el Papa? ¿Por qué es importante el trato occidental con Turquía? Y sobre todo, ¿es una piedra de toque de la llamada lucha de civilizaciones? ¿Hay algo que resolver o esa lucha no tiene solución? Bueno, has planteado una serie de temas de una importancia enorme y trascendental. Había que meterte ya en... Turquía, en primer lugar, es un país apasionante por su historia. Además, es uno de los países, quizá el país más parecido que existe a España desde el punto de vista geográfico. Son las dos grandes penínsulas que abren y cierran el Mediterráneo, con una configuración geográfica muy similar a la de España. Toda la parte norte, que la costa del Mar Negro, muy parecido aquí al Cantábrico, zona verde, boscosa, montañosa. Toda la zona del Mediterráneo es una costa maravillosa, con un clima y muy parecido al Mediterráneo español, pero mucho más bello, creo yo, por su orografía, con sus entrantes, sus salientes, sus islas, y todo el interior es muy parecido a la meseta, a las dos mesetas españoles, el altiplano de Turquía, más árido todavía que España, más alto, la altitud media de unos 900.000 metros. Y después es un mundo, históricamente es el cruce entre Oriente y Occidente, es el paso entre Persia, Mesopotamia, Grecia, el Mediterráneo. Por allí han pasado todas las grandes culturas y civilizaciones que han ido dejando una huella tremenda, y es un paraíso para el historiador y para el arqueólogo. La cultura, la civilización griega tuvo mucho más importancia todavía que la propia Grecia en las costas de Turquía, lo que se llamaba entonces Asia Menor. Después la presencia romana fue impresionante, una época de un gran esplendor, de una gran riqueza, como demuestran sus ruinas de sus templos, sus edificios públicos, sus ciudades como Éfeso, Esmirna y tantas otras. Después fue un periodo muy importante en la época final del imperio, y fue el núcleo de lo que llamamos el Imperio Bizantino, desde que se creó la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul. Es una ciudad de tránsito a caballo entre Oriente y Occidente. Quien haya conocido Estambul no puede quedar menos que entusiasmado por su vida, por su vitalidad, por la belleza incluso de su arquitectura, tanto musulmana como la anterior, y ha pasado por todas las grandes vicisitudes que ha pasado el Mediterráneo. Después de haber sido griega, haber sido romana, haber sido bizantina, después se convierte en el núcleo central de lo que es el Imperio Otomano, una vez que los turcos fueron ocupados los turcos en realidad son un pueblo que procede del centro de Asia, de las estepas asiáticas, que en el siglo IX, X se desplazan a esta zona, son islamizados, se convierten al Islam, y durante casi 1000 años conviven musulmanes y cristianos. Lo que pasa, y ese es el gran problema de la Turquía moderna, que es una gran contradicción y además muy poco conocida. Turquía es un país musulmán actualmente, es un 90 y pico % de su población,
pero no es un país islámico. Y es muy laico. Es laico el Estado, el gobierno. Eso me es decir, quiero decir, cuando se dice que no es islámico, quiere decir que no se rigen por las leyes del Corán. Turquía tiene una constitución de tipo occidental, democrática y laica, como puede ser la de cualquier país europeo. Y la tiene desde la época de la fundación de la moderna Turquía, cuando después de la Primera Guerra Mundial desaparece el Estado otomano y se crea la Turquía moderna por obra fundamentalmente de un personaje importantísimo que fue Kemal Atatürk. Kemal Atatürk intentó hacer de Turquía un país de tipo occidental, aunque la población era musulmana. Instaura una constitución occidental, instaura un régimen político de carácter laico, occidentaliza hasta la escritura, implanta el abecedario latino y suprime el abecedario árabe, intenta y lleva a cabo una escolarización sistemática y deja el campo de la religión pues a los líderes religiosos. ¿Y para qué sirve que vaya el Y Papa? esto, en un momento en que hay esta lucha de civilizaciones con el Islam, creo que Turquía es un país emblemático. Es decir, demuestra, aunque no tenga muchos defectos, por razones varias de tipo económico, etcétera, que un país musulmán de población puede ser un país democrático y próximo a la cultura, a lo que llamamos la cultura occidental. Por eso es un poco el prototipo, tiene una importancia estratégica enorme dentro de lo que es la geopolítica hoy en día, es un país de la OTAN desde que se creó la OTAN, tiene fronteras con Persia, con Rusia, con Irak, es decir, con todo este mundo del Próximo Oriente, aliado tradicional americano. Ha tenido grandes problemas políticos y resulta que los militares son los grandes defensores del sistema democrático laico. Los coroneles famosos. Yo, de todas maneras, te pregunto, ¿para qué sirve que vaya el Papa, por un lado? ¿Qué significado tiene? No es una política de gestos la que hay. Por otro lado, ¿cuál es el problema con Chipre? Y no vamos a ir a las incursiones históricas que son inevitables al tratar, dada tu cultura, sino a una pregunta, y todas van mezcladas porque sé que tú haces la síntesis bien. Nosotros no somos más papistas que el Papa, aunque no vayamos tanto a la Iglesia como íbamos en el nacionalcatolicismo. Es decir, extiendo esto más. Si ellos, el cardenal Richelieu se une a ellos frente a nuestros muy católicos ejércitos de Felipe II. Entonces, esta unión de un cardenal de la Iglesia con turcos, francamente, es como muy fea, por situarte en otro momento y que hagas luego tú la síntesis que se pueda. Y después, Polonia, Irlanda, Italia y, bueno, y España, sobre todo, tierra de María Santísima, no somos más papistas que el Papa, no somos más católicos que el catolicismo. A ver cómo arreglas toda esta melé que te sirvo aquí para otro asunto que tenga más síntesis y más sentido. Bueno, que planteas una serie de problemas de tipo histórico, cultural, religioso, con un catedrático, que no es fácil dilucidar. Pero por algún lado. Primero, ¿qué significa ser católico? Luego vamos a ir con eso. Si quieres lo dejamos para más adelante. No, sí, porque es mucho, pero ahora lo de papistas y el Papa, ahora, Irlanda, Polonia, España... Bueno, no sé, yo Polonia solo he estado una vez, Irlanda no la conozco, creo que Irlanda y Polonia siguen siendo fundamentales, sociológicamente católicas y religiosamente católicas, en el sentido de que practicante y que la política religiosa influye mucho. Ya España e Italia ya pondría más obstáculos. Hombre, no la manera nacional. En Italia sí tiene mucho más peso la Iglesia, la conferencia episcopal. Sí, yo en Italia la conozco bastante bien porque frecuento de una manera habitual. Acabo de venir ahora de Sicilia y da una conferencia que ha estado presente un arzobispo de Agrigento, o sea que el peso de la Iglesia es tremendo, pero sociológicamente España pues es de católico, no sé en qué sentido lo quieres decir, es decir, la Iglesia tiene poca influencia,
mucha menos creo de lo que aparenta o de lo que quiere representar, y la población mayoritaria española bautiza a los hijos y eso, tiene tradiciones, costumbres cristianas o católicas, pero fundamentalmente es una población imbuida del modernismo, la cultura moderna. Es lo que llamamos modernismo, la modernidad, en la gran ruptura que se produce en el siglo XVIII y XIX con las tradiciones de la Unión, de la Iglesia, del Estado y los principios de la Revolución Francesa, que son las bases de los estados y la civilización moderna, ¿no? Y la Iglesia le ha costado mucho, ¿no? De hecho, todavía le cuesta aceptar esta ruptura, esta adaptación a la modernidad. Ten en cuenta que hasta 1964, me parece que fue el Concilio Vaticano II, la Iglesia no aceptó la libertad religiosa. Hoy día nos parece a los españoles que es algo normal, que cada uno pueda practicar la religión que le parezca o no practicar ninguna. Pero hasta hace 40 años la Iglesia no lo aceptaba, y en España menos todavía, en el régimen franquista. Y cuando nos escandalizamos de la unión de religión y política y Estado en algunos países europeos o en el Islam, nos parece que estamos en un mundo medieval, pero es que aquí ha vivido esa mentalidad, esas ideas han pervivido hasta hace medio siglo. Lo hemos vivido tú y yo, que tenemos una edad media, digamos. Pero Italia tiene filósofos como Bátimo, Levinas está por otra esquina del mundo impregnando de cierta mística su filosofía. Es decir, la Europa que pasa a la filosofía de la sospecha y que pasa al giro lingüístico y que llega a ser no ya moderna, porque ahora es muy posmoderna y lucha contra los grandes narrativos, entre ellos los de la Biblia, pues, hombre, no sé si ahora estaremos tan atrás que nosotros no seamos nada posmodernos. Realmente, Ramón, ¿no crees que todo lo que se ve como negativo a veces no lo es? Por ejemplo, hoy día constituye una burla el peligro judeo-masónico que decía Franco. Me gustaría que te refieras a eso. ¿Qué son los masones? ¿Qué es el sionismo? Etcétera. Y también si, afuera de la exageración de nuestro europeísmo, no se van a quedar en algunas cosas más razonablemente tradicionales, entendiendo esta palabra entre comillas, que nosotros mismos los europeos. Bueno, lo judeo-masónico, lo tradicional. La verdad es que España es un país que ha dado unos cambios tremendos en los últimos 40 años. Desde el punto de vista social está mucho más avanzado que otros países europeos, con más tradición democrática y donde, digamos, la modernidad se impuso mucho antes que en España. Y en muchos sentidos somos una envidia, un modelo para países europeos. Y se está buscando el modelo español como algo enormemente avanzado. Incluso, qué sé yo, y he visto que el Consejo Europeo, es decir, la ley contra la violencia de género es pionera en España y otras muchas leyes. Quizá porque la clase política española se ha renovado muchísimo. No hay el peso de la tradición, el anclaje tradicional que tiene la clase política, por ejemplo, en Francia, en Italia o Alemania, que los mismos políticos se perpetúan en el poder durante 2 generaciones. En España un político que lleva 10, 15 años en el poder ya está quemado y es reemplazado, de hecho. No hay más que mirar la edad media de los parlamentarios españoles comparados con los franceses o los italianos. Quizá la edad media de los franceses e italianos es 30 años superior a la de los españoles. Y todo lo relacionado con la transición ha hecho posible que los cambios sociales y de mentalidad en España se desarrollen con mucha más rapidez. Esto unido al enorme desarrollo económico que estamos viviendo en España y que no nos damos cuenta, solo cuando lo miramos desde fuera. Somos la envidia de todos los países europeos en cuanto a desarrollo económico. España, cuando yo iba a Italia, estaba a la mitad de renta per cápita. Este año ha igualado a Italia en renta per cápita y dentro de unos 2 años puede igualar a Francia y a Alemania. Lo que pasa es que con el desarrollo económico ocurre lo que ocurre cuando uno crece, que uno no se da cuenta de que está creciendo y los que le ven cada cierto tiempo y dicen, pues, ¿cuánto ha crecido?
Comparto contigo esa idea de la envidia, que además es una envidia en muchos casos sana, porque había como un deseo ya de que España entrara en el club al que pertenece del mundo occidental, pero un poco punteramente, con rémoras francesas que es mejor no mencionar ahora. Pero entre el año 82 y el año 84 tú eres consejero de Cultura del gobierno cántabro, ayudas ideológica y culturalmente a ponerlo en marcha, porque es la etapa de José Antonio Rodríguez y es la primera, y es tu experiencia política. Ahora viene la pregunta, esa falta de profesionalizarse en exceso, que en algunos casos tiene notables excepciones negativas, los políticos españoles, que se agarran al pesebre de la política, esto también hay casos que son descaradamente claros, y no vamos a apuntar con el dedo. Estoy también de acuerdo contigo en que no podía ser de otra manera si se respeta el espíritu del año 78, es decir, mal se podía tener tradiciones tan enfrentadas. Por consiguiente, eso ayuda. Aquella Constitución de Concordia ayuda a lo que tú determinas como algo digno de envidia. Ahora, no se está poniendo en peligro. Yo no quiero apelar a algún posible instinto residual conservador que tú tengas, pero ciertamente el forcejeo centro-periferia cuasi permanente, el hostigamiento que se dice, que me parece que tú en algún grado niegas, no sé si lo he leído en El País, a la propia Iglesia, o la exageración laica de la sociedad que tan mal resultado dio en la República. Hay algunas otras cosas, y obviamente yo no estoy ahora implicando un ataque al presidente Zapatero, que otros hacen, sino una visión de conjunto. Casi como ex consejero, como historiador, como observador de la Europa por la que has viajado, yo no tengo temor, pero ¿no crees que se forcejea en exceso? Bueno, la vida política española actualmente está viviendo un momento de unos enfrentamientos, de unos enconamientos tremendos, y que yo creo que no obedecen ni a la realidad socioeconómica del país, sino que vienen promovidos fundamentalmente por intereses de partidos políticos. Ni al pacto constitucional. La gente vive un poco al margen de estos duros enfrentamientos. Y se está haciendo, digamos, desde campaña, de ciertos medios de prensa, ciertos medios de difusión, etcétera, se está intentando de enfrentar, dividir un poco a lo que tradicionalmente se llamaban las dos Españas. Y eso no cuadra con la realidad socioeconómica del país. Es un daño de los políticos. Es un daño de los políticos y de algunos medios de comunicación. Y en cuanto a lo del laicismo, no, yo creo, y lo vivo bastante y lo comparo con otros países, es decir, la República efectivamente fue laicista y fue una ley de libertad religiosa que era antirreligiosa. En España actualmente no se ha cambiado desde la época del 78, cuando se firmaron los pactos concordato que rigen actualmente con la Santa Sede, no se ha cambiado sustancialmente la política religiosa del Estado, es decir, las relaciones Iglesia-Estado. Es más, yo tengo una opinión personal, es que especialmente los gobiernos de izquierda, los gobiernos socialistas, son los que han favorecido desde ciertos aspectos más a la Iglesia, incluso económicamente. Quizá porque la izquierda española conoce muy poco la Iglesia, tiene una gran incultura religiosa y tiene miedo al poder de la conferencia episcopal, de los obispos. Que se refugiaban en actualmente el gobierno actual ha hecho un nuevo convenio de financiación de la Iglesia que ha mejorado enormemente las circunstancias, o sea, las fórmulas de financiación que tenía desde la época de la UCD. En cuanto al tema, hay otro tema muy candente, que es el de la enseñanza de la religión. Te iba a preguntar. Este es un tema para tratarlo en profundidad. Tú eres presidente de la Sociedad Española de las llamadas ciencias de las religiones, que a mí creo que te he objetado alguna vez, no a ti, a la exageración científica que siempre recuerda el positivismo a la hora de las religiones, que son algo religere, depender de lo más oscuro, de lo desconocido. No sé por qué esa pretensión científica, a menos que sea la manera de Dilthey y de las ciencias humanas. Bueno, esto es un término que se ha impuesto en el vocabulario científico general, viene del alemán Altertumwissenschaft y Religion Wissenschaft, es decir, la ciencia de la religión,
la ciencia de la antigüedad relacionada con la religión. Es decir, la religión es un fenómeno social, político, aparte de religioso, económico, y se puede estudiar igual que se estudia la política, o la sociología o la economía. Entonces hay muchos historiadores o muchos investigadores que se ocupan del fenómeno del hecho religioso desde muy diversas perspectivas. ¿Y qué es esa sociedad? Algunos somos historiadores, otros son juristas, y la sociedad esta es una sociedad de tipo académico, científico, que agrupa unos 250 investigadores, la mayoría profesores de universidad o no profesores de universidad, que tienen en su ámbito de estudios, desde diversas perspectivas, el fenómeno, el hecho religioso. ¿Y cuál es historiadores, filólogos, juristas, teólogos, antropólogos, etcétera, y formamos una sociedad que publicamos una revista, organizamos congresos, reuniones científicas. El último congreso europeo lo organicé yo aquí en Santander hace 2 años, y estudiamos el hecho religioso y el fenómeno religioso y la historia, sobre todo la historia, las religiones, que es lo que a mí más me interesa, con la misma, digamos, distanciamiento, objetividad que se estudia cualquier otro fenómeno, es decir, al margen de las creencias. Es decir, las creencias están en el ámbito de lo privado, pero la religión sobrepasa el ámbito de lo privado para convertirse en un hecho social. ¿Cuál es tu opinión entonces, Ramón? ¿Se debe...? En cuanto a la religión, el problema que se plantea en España sobre la enseñanza de la religión en las escuelas. Eso, ¿se debe enseñar? ¿No se debe enseñar? ¿Es una opción privada que debe quedar en el mundo familiar o es una legítima aspiración que la sociedad organice la enseñanza religiosa? Bueno, yo personalmente, y con esto coincido con gente de las más variadas ideologías, incluso sacerdotes e incluso algunos obispos, que a nivel privado se lo he oído expresar, y sacerdotes, practicantes y creyentes, etcétera, o no creyentes, que la religión confesional debe permanecer en el ámbito de la familia y en este caso de la iglesia o de la mezquita o de la sinagoga. Es decir, los principios fundamentales del dogma y de la práctica religiosa. No es función de los poderes públicos enseñar la práctica, los principios de una religión. Ahora bien, sí es función del Estado y de los poderes públicos enseñar la importancia histórica, social, política, etcétera, que tienen y han tenido tanto la religión católica como las otras religiones que han existido y que existen. Es decir, lo que nosotros llamamos la ciencia de las religiones o más sencillamente la historia de las religiones. Eso se debería de incluir como una enseñanza reglada, igual que se enseña otras materias. El problema es que actualmente en España hay obstáculos de muy diversos tipos para implantar este tipo de enseñanzas y, por otro lado, tampoco se enseña correctamente la religión confesional. Pero ¿no parece un poco injusto? Y voy a apelar a un hombre que no era un beato, a Julián Marías, un hombre moderadamente de izquierdas, gran filósofo, como sabes, mejor que yo, y gran seguidor de Ortega, quizás su principal discípulo. Dice, ser español es casi sinónimo de ser católico. Y yo suelo decir esto porque molesta mucho a cierta gente y me divierte que moleste. Y lo matiza muy bien, dice, si estás 800 años luchando con el que piensa de la otra manera, en 800 años alguna configuración le da a tu carácter el asunto. 8 siglos de catolicismo a hostia limpia, vamos a decir esta barbaridad, que no lo es tanto porque es con minúscula y sin H en la televisión, pues hace que español y católico, a pesar de esto que tú señalabas bien, tengan cierta sinonimia. Esto es lo que él señala y creo que acertadamente. En ese sentido, ¿por qué, no digo desde el punto de vista de los derechos,
Pero ¿por qué hay que privilegiar, si usamos este término, a otras religiones igual que a una que forma parte casi del carácter constitutivo de la cultura española? Bueno, todos los españoles somos católicos o cristianos porque forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra formación. Eso es inevitable. Yo lo he escrito muchas veces y de hecho la civilización occidental se identifica, con toda razón, con la civilización cristiana. Ahí te quería ver. Y ello ha sido una de las causas de los obstáculos que ha tenido para imponerse en nuestros países ajenos. China, el Próximo Oriente, etcétera, porque lo consideraban, identificaban, y así ha sido históricamente, con una visión colonialista occidental. Y todavía lo ven así en muchos países islámicos, y en parte con razón. Es decir, todo lo que llamamos la civilización occidental es fundamentalmente cristiana, o protestante, o católica, porque católico es una parte del cristianismo solo. En cuanto a que si dejamos de ser católicos, o por qué enseñar otras religiones. Yo tengo en mi despacho puesta ahí una frase de un gran estudioso de las religiones alemán del siglo XIX: el que solo conoce su religión no conoce ninguna. Es decir, para conocer, es lo mismo que nosotros no sabemos lo que es España si no conocemos los países de nuestro entorno. Yo empecé a conocer mejor España cuando empecé a salir fuera a edad muy joven. Y no podemos entender ni comprender lo que es nuestra religión o la cultura que subyace detrás de nuestras tradiciones si no conocemos otras culturas y otras religiones con lo cual lo podamos comparar. De manera que el conocer otras religiones enriquece enormemente el conocimiento de la propia religión. Y por eso somos muchos los que defendemos una disciplina llamada científica que se llama la historia comparada de las religiones, que es lo que ha hecho avanzar desde el siglo XVIII enormemente el conocimiento del fenómeno religioso. Y quizás al comparar no ocurren cosas como una que acabo de ver sobre la que te voy a consultar. Compro una revista buena de divulgación histórica que se llama Muy Historia y veo que junto a Hitler, a Mengele, a Iván el Terrible, aparece una votación en la que algunos han situado a Isabel la Católica. Eso a mí personalmente me ha indignado. A ti veo que no te hace sonreír, aunque quizás un poco por un cierto escepticismo externo que manejas a veces, pero no me digas, querido Ramón Teja, catedrático, que no es indignante ver a una mujer que está en el corazón de la capital sajona de los Estados Unidos, enfrente de la OEA, que casi todos los estados americanos tienen un día que llama Queen Isabella, en un reconocimiento cultural que dice mucho a favor de la reina de España y de ellos, por reconocerla, y que nadie molesta ni tira con piedras, y que en una revista española en la que escribe tu colega y admirado historiador García Cortázar, aparece diciendo que practicó la limpieza étnica. Mire usted, existe el contextualismo en historia, tú enseñas esto. ¿Es o no es indignante o es que se me subleva a mí algún amor a este sitio de las altas torres donde nació? Desde luego no conozco ese artículo, pero también la revista que me citas no es una revista científica, es una revista de divulgación. No la pongo como científica. Quizá muchas veces se lee más y se divulgan más estas revistas divulgativas. Pero escriben notables, es divulgación histórica. Normalmente yo también he colaborado a veces en esta revista, porque a veces, aparte de avanzar la investigación, tenemos que colaborar en divulgar la investigación para que no quede en el ámbito restringido. Pero ¿es indignante o no? Y no lo digo por amor a Madrigal de las Altas Torres. Lo que pasa es que en la historia, como en otras materias, hay mucho sensacionalismo. Y lo que sea noticia, lo que vende, es aquello que rompe. O cuando se trata de vender algo como diferente. Y eso me parece que es una cosa, es una parida mental, por decirlo de una manera simple. Ay, me quedo feliz. Y hoy en día hay mucho sensacionalismo, hay muchos libros de historia, pseudohistoria, que quieren hacerse pasar por historia y que lo que buscan es, nada más, el sensacionalismo pues más vulgar y más rastrero. Y eso comparar a Isabel la Católica con Hitler o con Stalin o con cualquier otro. Ni situarles en la puntuación, siquiera. Incluso ni el concepto de limpieza étnica es aplicable porque no existía en aquella época. La limpieza étnica es un fenómeno de los nacionalismos modernos. No de una mujer
que lega otra al mundo. cosa es la política religiosa contra los judíos. Claro. Sí, eso es otro tema. Que practicó, que se llevó a cabo Isabel la Católica. Pero yo no creo que exista, lo dice Pero... Fuentes, Carlos Fuentes, un legado histórico, fíjate lo que me atrevo a decir, por lo menos en Occidente, de la generosidad para los súbditos del que hizo la reina. Es de una apropiación, si se quiere, pero facultando a los súbditos de derechos como sobre el papel, digo, sobre su testimonio. En todo caso, tú eres el historiador. Se puede ser un sinvergüenza y un santo, no digo, claro, después de convertirse, pero tú estudiaste a San Cirilo, que nadie sabe quién es, cerca del final de esta conversación, inevitablemente semiculta, porque sería culta si la ponemos a más nivel y entonces no nos entendemos nosotros, yo a ti quiero decir. ¿Se puede ser esto de sinvergüenza y santo con unas progresiones? ¿Quién era el tal San Cirilo de otra celebrada publicación tuya del siglo IV? Bueno, a ti te sonaron el San Cirilo porque, bueno, a nivel local fue en su momento bastante sonado porque fue el tema de una lección mía de inauguración del curso académico aquí en la universidad, un libro tuyo, ¿no? Que después yo lo publiqué, o dio lugar a una pequeña monografía, a un libro. Sí. Y que allí abordaba uno de los temas más apasionantes de la historia del cristianismo y de la historia en general, en el siglo V, que fue el Concilio Ecuménico de Éfeso, el 431, que provocó la división de la cristiandad en las diversas iglesias que hoy día hay en Oriente y en Occidente. Pues se puede leer los coptos en Egipto, los nestorianos en Siria y en el Irak, etcétera. Es decir, dividió la cristiandad por un afán de luchas de poder entre iglesias. Cirilo era un obispo de Alejandría, entonces la segunda ciudad más importante del mundo mediterráneo después de Roma, y que mantuvo una rivalidad y un enfrentamiento permanente con los obispos de la nueva capital del Imperio de Oriente, de Constantinopla, la actual Estambul, cuando se fundó Constantino, y quiso ahogar el crecimiento. ¿Era o no era un poco sinvergüenza? Y recurrió a todos los medios más indignos para acallar, para humillar y para lograr enviar al destierro y destrozarles humana y religiosamente a los obispos de la nueva capital, de Constantinopla. Pero las circunstancias que ocurren en la vida, que yo lo he dicho y lo digo con frecuencia, que hay gente que sale con fortuna y desafortunados. Y San Cirilo de Alejandría, que fue santo funesto en la historia del cristianismo, sin embargo, se da la circunstancia que es considerado santo por todas las iglesias cristianas. Los católicos, los ortodoxos, los coptos, los monofisitas, etcétera, todos lo consideran santo y fue el causante de todos los enfrentamientos, de las rupturas que se producen en esa época y que duran hasta hoy en día. Hemos consumido casi una hora, querido Ramón Teja, y no he logrado sacarte de las casillas porque es muy difícil, son muchas tablas. Ha habido muchos datos cultos, hemos hecho una excursión sobre la enseñanza religiosa, el viaje del Papa. Quisiera hacerte una pregunta final de tipo local. El Papa va a visitar también al patriarca ortodoxo de Constantinopla, con el cual se enfrentó San Cirilo. Ramón, hemos consumido casi una hora en esta conversación con elementos cultos y otros de divulgación, y al final se me ocurre una pregunta muy... Ahora hay emigrantes, se habla de la globalización, hay alumnos que pegan a los profesores, padres que apoyan a los alumnos que los pegan. Creo que no estoy exagerando, pero hay una cierta preocupación sobre los llamados valores. Eso que decías tú se ha quedado en una lucha más de la modernidad con la posmodernidad, que tampoco tendría que ser esto en plan negativo. ¿No crees que se está perdiendo de alguna manera la posibilidad de recuperar una incardinación de los llamados valores en las enseñanzas católicas bien entendidas, dejando por bien entendidas algo que podría ser otra hora de conversación? Bueno, depende, es que es relativo, ¿qué son los valores? Y creo que los valores básicos de la civilización moderna son los derechos del hombre. Son primero los principios básicos de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, recogidos después en la Declaración de Derechos del Hombre de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, que resumen los principios básicos en que se basa... Igualdad de los burgueses. Hoy día, igualdad entre todos. Bueno, hubo que hacer la del 17 para eso. Todos los conceptos tienen un valor histórico relativo y van evolucionando con el tiempo. Y que en parte tienen, en gran medida,
tienen unos orígenes cristianos, en cuanto que son parte del legado del mundo antiguo, de la filosofía griega y del judeocristianismo, que el cristianismo es producto de una simbiosis, una fecundación entre la filosofía griega y el pensamiento judaico, bíblico, o los valores, las tradiciones bíblicas, si quieres, de alguna manera. Esto ha evolucionado en el mundo moderno, lo que llamamos hoy día los grandes valores de la humanidad, los derechos humanos, y en los cuales la Iglesia a veces ha rechinado para aceptarlos porque rompía con algunas prácticas y tradiciones que se habían imperado durante la Edad Media. Pero hoy día yo creo que están aceptados estos valores básicamente por el cristianismo, asumidos por la Iglesia, y que hay problemas de adaptación, evidentemente que los hay, de disciplina, pero se trataban antes, hace 50 o 100 años, a los niños como se les trata ahora, o las relaciones entre padres e hijos eran tan idílicas como parece que ahora nos acordamos o queremos presentarnos cuando vemos los problemas que hay actualmente de convivencia. Hay que tener en cuenta que cuando tú y yo íbamos a la escuela o al instituto, éramos unos privilegiados. En Santander, cuando yo estudiaba, había un instituto público, y me parece que hay en toda la provincia, ahí debe haber 40 o de 50. Hoy día se ha socializado la enseñanza y eso trae muchos problemas de adaptación, evidentemente. Palabras sensatas con un ligero toque escéptico que adorna el entendimiento de la manera científica de tratar las cosas. Ramón, excepto cuando acude al pasado, en el que bucea para traer lecciones al presente. El doctor Teja, trashumante para bien por muchos campus en España, reconociendo siempre el privilegio aquel también de ir a Salamanca, yo me quedé junto al río Campiezo para después un salto a América y volver y encontrarle fugazmente en París para reanudar esta grata conversación que requeriría otras horas. Estudió, fue consejero eficaz en un momento de una ideologización centrada en el centrismo, valga la redundancia, con José Antonio Rodríguez al frente en aquel gobierno de la UCD de la primera autonomía de Cantabria. Ha sido muy agradable hablar con él y podríamos haber seguido hablando de Italia, pero fundamentalmente dejó el mensaje grecolatino, el mensaje incluso del papado subyacente en ese entendimiento del cristianismo, sin rehuir asuntos católicos que prefirió tratar un poco por elevación, porque no quisimos entrar en el detalle, si no hubiera entrado, como tampoco ha rehuido las preguntas personales. Legionario de Cristo Rey ocasionalmente, vino de los Escolapios, volvió a los Escolapios y pasó por el mundo, y hoy en el campus de Cantabria se celebra su enseñanza con ese toque escéptico que le hace, a lo mejor freudianamente, ligerísimamente rebelde. Espero que me perdone lo de ligerísimamente rebelde, pero él mismo dice que han pasado los tiempos en ese abrazo hermenéutico que hace del pasado con el presente. Gracias, Ramón. Gracias a ti.